Doctor, por favor, comience ya con este tema. Quiero mostrarles así en sencillo, en un esquema que puede como quizás minimizar muchos en realidad como agentes importantes, moleculares, pero yo no creo que las personas que ven este programa no puedan entender. Siempre se puede entender, ¿no es cierto?, mientras se les explique bien, y por ende esto es para que entendamos quiénes son los protagonistas de esto que entendemos por diabetes. Pensemos que esto es un vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo es la carretera por donde circula la sangre, ¿no es cierto? Y a través de la sangre circula los nutrientes, los alimentos que se van achicando para poder pasar por los vasos sanguíneos. Circula el oxígeno, circulan las hormonas y así un montón de otras estructuras súper relevantes para la vida. Esto es un vaso sanguíneo. Entra, después de la digestión, una fuente energética. Vamos a hablar de la glucosa como fuente energética, el azúcar. O sea, si me como un pastel con crema y manjar. Pero si me como un pancito, también lo voy a transformar. Perfecto. Si me como, no sé, cualquier alimento, una porción, una ¿Ya? proporción, un porcentaje de ese alimento va a ser transformado en azúcar o glucosa. Porque uno solo piensa que lo dulce va a ser transformado en glucosa y no es así. Cuando veamos el detalle de los alimentos, ¿Ya? yo traje puros alimentos, o pedí más bien que trajeran puros alimentos no dulces. Justamente para que saquemos que es solamente el sabor dulce lo que previene la diabetes, o más bien promueve la diabetes. Viene aquí entonces la glucosa. Glucosa, cuando se mide en sangre, se habla de glicemia o glucemia. Es lo mismo. Eso es la medición o la cantidad de glucosa en la sangre. ¿De acuerdo? La glucosa es una molécula bastante grande a este nivel, porque aquí hay células. Pensemos células de un músculo, células del cerebro. Esas son las que más utilizan, las que más requieren energía. Estamos hablando que la glucosa es una y es la favorita en muchos tejidos como fuente energética. ¿De acuerdo? Viene la glucosa y tiene que entrar acá, pues, para que ésta se la coma y produzca energía. ¿De acuerdo? Pero no puede, al ser una molécula bastante grande, no puede conectar con los receptores por sí sola. Le pide ayuda ¿A quién? a este gran protagonista de este metabolismo de los azúcares o de la glucosa, el famoso páncreas. Es el páncreas, voy a ir usando otros colores, que libera en este caso la famosa insulina. O sea, entrando la glucosa al torrente sanguíneo, necesita de la insulina para transformarla. Entra la glucosa por cualquier vía o alimento que comemos, y también vamos a hablar que el estrés, el mandamiento del cerebro que le dice al cuerpo, prepárate, viene un peligro, saca de las despensas que tenemos, que tienen que ver con el hígado, puede liberar también glucosa. Y la presencia de glucosa en la sangre activa el páncreas. ¿Se entiende? Sí. El páncreas libera entonces insulina, que es una hormona que producimos normalmente en el cuerpo. No es solo la inyectada. La insulina la producimos normalmente, fisiológicamente. Es esta insulina la que va a abrir aquí con puertas necesarias para que la glucosa ingrese y sea utilizada en energía. Claro, la célula pueda comer y se transforme en energía. ¿De acuerdo? Sí, eso es claro. lo básico que hay que entender. Voy a hablar y me voy a atrever a hablar algo más actualizado, que es la leptina. Lo voy a hablar en un ratito más. Ya. La leptina es otra hormona súper importante en este caso y que es menos conocida a nivel público. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en la diabetes tipo 1? ¿Cuántos tipos de diabetes hay? En general, se puede hablar de dos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Estamos hablando de la diabetes mellitus, porque hay otros conceptos, diabetes insípida, que tiene otro... Ya, no vamos a entrar en eso. Es otro tema, sería un problema más hormonal de otro nivel. La diabetes tipo 1, que por muchos años se asoció solamente a niños, a adolescentes, a temprana edad, previo a los 20 años, hoy vemos casos de diabetes tipo 1 en adultos. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de esta enfermedad llamada diabetes tipo 1? Que aquí en el páncreas, las células, que se llaman células beta, que son las que producen insulina,
se mueren, se destruyen a causa de una autoinmunidad, es decir, un mal direccionamiento de las defensas que llamamos que tenemos en la sangre, van y se ponen a inflamar el páncreas. Eso es inadecuado. ¿Eso tiene también algún origen conocido? ¿O sí? Está en esta nebulosa de la autoinmunidad. La autoinmunidad, claro. Se le atacan genes, una tremenda carga genética. No obstante, es sabido que puede ser, por cierto, es un tremendo factor la genética, dormir mal y mantenerse hiperalerta, tener también una pésima alimentación, es el gran factor influyente en que estas células terminen muriendo. Si aniquilamos el páncreas, no hay suficiente insulina o hay nula insulina y entonces esto queda dando vuelta en la sangre. ¿Y por eso tienes que inyectarte insulina? Claro, por eso la única solución en este caso, la diabetes tipo 1, es inyectarse insulina que está fabricada en un laboratorio. O sea, cuando alguien dice que es diabético y que tiene como un vahío, se va, ¿es porque tiene demasiada glucosa en la sangre y no la insulina para que abra las compuertas o nada? La verdad es que ese síntoma tiene que ver con otros factores. Ah, ya. Sí, ya, tiene que ver, que lo voy a explicar más ratito, pero es muy importante el dato, porque lo vamos a explicar después por cuánto dura como fuente energética la glucosa a nivel cerebral, por ejemplo. Es el palito chico de la hoguera, lo voy a explicar después. Ya, pero estábamos en la diabetes tipo 1, donde el páncreas entonces deja de funcionar. Estas células beta. No hay suficiente insulina o hay nula insulina y entonces no puede entrar la glucosa acá. Esta crece, aumenta a nivel sanguíneo. ¿Y qué pasa con una sangre dulce? Empieza a dañar los bordes, podríamos decir, la piel de los vasos sanguíneos. Ese se llama endotelio. Y resulta que usted y yo y todos tenemos vasos sanguíneos en absolutamente todo el cuerpo. Los nervios tienen vasos sanguíneos, los huesos tienen vasos sanguíneos, el cerebro, por supuesto, el corazón tiene sus propios vasos sanguíneos. A todo le llega sangre. Y si se empiezan a dañar silenciosamente esto, se van a dañar todos los órganos. ¿Un daño de qué tipo? ¿Qué le va pasando a esa, se va inflamando, esa pared interior de los vasos? Son muchos procesos moleculares que ocurren, pero en términos generales se inflama. Esto se vuelve frágil, se pueden romper. ¿Y qué enfermedad genera directamente, Doc? Por ejemplo, lo vemos en las complicaciones más habituales de un paciente diabético descompensado, es decir, que no mantiene sus niveles, sus metas dadas por un diabetólogo, un especialista, no logra llegar a esas metas perdón, y sigue manteniendo glicemias altas o nivel de glucosa en la sangre elevado. Se produce, por ejemplo, problemas en la retina y empiezan a disminuir su visión. Se pueden producir problemas mayores a nivel cardíaco, aumenta el riesgo cardiovascular, la posibilidad de infartarse. No sentir la temperatura con Exacto, el famoso entumecimiento. Claro. Eso que termina en una neuropatía diabética, que afecta sobre todo los pies, las piernas. Eventualmente la gangrena también, ¿no es cierto? Claro, porque si dijimos que hasta los nervios pequeños tienen unos mínimos vasos sanguíneos, si esos vasos sanguíneos se dañan, el nervio deja de hacer su función de mandar señal. Tú mencionabas... Y la pierna ya no sirve.